Muy bien. Estaba mirando para... Bienvenido, obispo. Estaba mirando para grabar la reunión como pidió el presidente Rocha. Un momento que... No sé por qué mi computadora está con baja batería. Dame un segundo, porque la tengo enchufada. Bueno, le damos una bienvenida al obispo que se ha integrado con nosotros ahora también. Gracias por su participación, obispo. Deme un segundo porque por algún motivo mi computadora no está... Excelente, No gracias, importa, Ari. ¿sí? Se entrecorta un poco. ¿Se entrecorta el mío? Sí, capaz que es un problema de recepción mía, estoy viendo, pero dele tranquilo nomás. Muchas gracias por anunciarme así. Perfecto. Mientras está cansada la computadora. Mientras el hermano García busca solucionar ese pequeño detalle, por favor, vayan viendo, vayan pensando en qué preguntas se les ocurren, escríbanlas, no sé cómo, pero ténganlas para sugerirlas o para decirlas. Que ahora que está el obispo, todas las difíciles se las vamos a pasar a él. Bien, muchas gracias. Sabía buscar mi escritura entonces. Un segundo. Necesito un adaptador de corriente. Ahora sí, José, puedes preguntar todo lo que quieras. Y a ver también puedes preguntar. Ustedes tienen la carpeta allí en la mano, ¿verdad? La tienen frente la carpeta que les dimos. Vamos a empezar mientras Eduardo vas arreglando. José, tú podrías leer la primera frase, es que es cortita. Principio del sacerdocio. Sí. Y después. Hasta La primera frase, la primera. el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ahí está. Entonces, está bien, está perfecto, está ahí. El sacerdocio, eso es una afirmación, ¿verdad? Dice que el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ahora estamos grabando, parece. ¿Qué le sugiere esta frase? ¿Qué es el? ¿Para qué nos estamos preparando para recibir? Cuando recibamos el sacerdocio, ¿qué es el que vamos a recibir? El Espíritu. El poder de Dios. Bien, exacto. ¿Qué más? La autoridad. La autoridad de Dios. Sí, el poder y la autoridad, como le dije. Bien. ¿Hay una diferencia entre el poder y la autoridad de Dios o la misma cosa? ¿Qué piensan ustedes? No, es diferente, ¿no? El poder es de él. Y la autoridad la impone él. ¿Cuándo tenemos el poder y cuándo tenemos la autoridad? ¿O cuándo tenemos las dos cosas? El poder cuando de hacer algo. Es una pregunta muy interesante y media como como dicen, una pregunta media con truco. Cuando se nos confiere el sacerdocio, ¿qué se nos confiere? El poder y la autoridad del sacerdocio, ¿no? Las dos cosas se nos confieren. Se nos confiere la autoridad. Sigue tú, Eduardo, disculpa. No, está bien. Yo estoy subiendo el volumen porque no estoy escuchando mucho. Está media mal la cosa.
Ahora sí, ahora escucho mejor. ¿Qué diferencia hay o cómo relacionamos el poder y la autoridad? Cuando recibimos el sacerdocio, recibimos el poder de la autoridad de Dios para hacer posible el sacerdocio, ¿no? Creo. Ah, perfecto, está bien, está bueno opinar. ¿Qué dice Abel? Que lo veo calladito allí. Para obrar, la autoridad, el poder y la autoridad te da para, Y el poder y la autoridad para hablar. para obrar. Ahí obrar. está. Franco está levantando la Hola. mano. Franco. Sí, yo creo que cuando nos confía en el sacerdocio nos da la autoridad y el poder que nosotros podemos llegar a ejercer mediante el sacerdocio depende de nuestra diligencia. Capaz que me equivoco. Creo que va por este lado. Exactamente. Nosotros recibimos la autoridad, ¿eh? Pero el poder, es decir, tenemos la autoridad, pero el poder ¿de quién depende? De nosotros mismos. De nosotros. Y para tener el poder, ¿qué cosas necesitamos? Así, rápidamente. Ejercer fe. ¿Sí? Bien. Dignidad, Honestidad. ¿sí? La honestidad está dentro de la dignidad, está muy bien. Es simplemente que quede para dejar esto claro. Cuando la autoridad y el poder, se nos confiere la autoridad y la capacidad de llegar a desarrollar el poder, ¿verdad? Entonces, ese poder lo podemos ir desarrollando cada uno de nosotros en la medida de nuestra diligencia, de nuestro cumplimiento, de nuestro trabajo, de que leamos las escrituras, de aprender, ¿verdad? Recibimos por la imposición de manos la autoridad del sacerdocio. Y luego dependerá de cada uno de nosotros el poder que podamos desarrollar personalmente para ejercer esa autoridad. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? Voy a compartir algo, presidente. Voy a compartir algo. Sí. Supongamos que nosotros, o tú vas a bendecir a una persona, ¿verdad? Le vas a dar una bendición de salud, porque eres elder, ¿verdad? El sumo sacerdote también es elder, tiene sacerdocio de Melquisedec. Entonces, Sí, somos poseedores sacerdocios de Melquisedec. Tú podrías, Adi, así, en voz alta, hacer de cuenta de que vas a bendecir a una persona por la autoridad o por el poder de sacerdocio de Melquisedec. Porque Sí. una de las cosas que por lo que más se escucha cuando se va a bendecir a una persona es por el poder del sacerdocio de Melquisedec, por el poder. Y muy poco se escucha por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Y a veces se bendice y se dice, por el poder y la autoridad del sacerdocio que poseo, ¿no? Ahora, si tú fueras a bendecir a alguien, ¿cómo lo harías? Porque esto es bueno porque sí, los futuros élderes no deben tener ninguna duda cuando van a bendecir a alguien. Porque si van a recibir el sacerdocio de Melquisedec, deben tener conocimiento de qué se trata. En virtud de la autoridad del sacerdocio que se posee, ¿verdad? En virtud o por la autoridad del sacerdocio, ¿verdad? Tal vez se pueda mencionar el poder por allí, pero lo importante es mencionar la autoridad, ¿verdad? Porque el poder es una cosa que va a depender de nuestra dignidad, de nuestra condición, de un montón de cosas. Y tal vez el poder puede ser de 1 centímetro o de 1 metro, ¿no? Pero la autoridad es la misma. Lo que nuestro trabajo, el trabajo de desarrollarnos como poseedores del sacerdocio es tratar de lograr el poder. Correcto. Ahí está. Nosotros recibimos la autoridad del
sacerdocio en Melquisedec y depende de nosotros que obtengamos ese poder. Por eso dice las autoridades, poder en el sacerdocio. Para tener poder en el sacerdocio debemos ser dignos, y para ser dignos debemos trabajar de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio. ¿Alguna duda, José, hermano Abel, Franco? ¿No? ¿Queda claro eso? ¿Quedó entendido? ¿Hay alguien que quiera decir, agregar algo, complementar o preguntar o lo que fuere? Es importante que esto es las armas que ustedes van a recibir, ¿verdad? Hay Y un, Franco, también puedes preguntar si quieres. hay un detallito, Sadi. ¿Sí? Así adelante, obispo. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas noches para todos también allí. ¿Qué tal, José, y qué tal, Delgado? En la guía de las escrituras leemos lo siguiente: la autoridad y el poder del sacerdocio. El sacerdocio, o sea, es la autoridad y el poder que Dios da al hombre para actuar en todas las cosas relacionadas con su salvación. El Señor da autoridad y poder en ese orden. Cuando ponemos las manos sobre las cabezas de los hermanos, conferimos el sacerdocio, ¿está bien? Con la autoridad y el poder que conlleva ese sacerdocio. Eso es importante saberlo. La autoridad es para actuar en nombre del Señor y para que se reconozca por medio de su sacerdocio en nombre de quién hablamos. Y el poder va a ir creciendo junto con ese hermano, a través de ejercer la fe, a través de ejercer la práctica de esa autoridad. ¿Está bien? Todos los profetas y apóstoles aprendieron desde muy jóvenes de la autoridad, y el poder lo fueron desarrollando. El poder está unido a la diligencia, al estudio, a la fe, a la obediencia también, y a la dignidad de la persona. Y son cosas que se van aprendiendo con el tiempo y se van desarrollando. El conocimiento ayuda mucho a que ese poder crezca también, porque al principio van a haber cosas que ustedes no van a entender que sí se pueden hacer. Una cosa importante, hermanos, es entender que el sacerdocio es real. La autoridad del Señor es real y todas las cosas le obedecen, y el poder también es real. Es muy importante entender eso. El resto de a poquito se va a ir desarrollando. Vamos a ir aprendiendo precepto por precepto, línea por línea, paso a paso. ¿Está bien? Y ese poder va a ir creciendo a medida que ustedes vayan creciendo también. A medida que vayan desarrollando diligencia y vayan acercándose más al Señor. ¿Está bien? ¿Se escuchó ahí? Perfecto. Entiendan que esto no es para asustarlos. Decir, nos van a dar. En realidad es para que nosotros vamos a tener en nuestras manos, en nuestro corazón, un poder tan grande que es el poder del Señor y la autorización para actuar con Él para bien y para el beneficio de la raza humana, de nuestra familia, de todas las personas, ¿verdad? Entonces, ese poder que vamos desarrollando también nos va dando confianza para hacer las cosas sabiendo que representamos al Señor, que no somos nosotros que hacemos nada, sino que es el Señor a través del sacerdocio y de nuestra obediencia que nos utiliza como puentes para llevar a cabo su obra. O sea, quisiera que ustedes lo tomen con tan naturalidad, que es algo que deseen tener y que luego lo ejerzan con la, digamos, con la fe necesaria para que eso tenga efecto. Pero no van a salir de esta clase
el próximo mes así. Esto se requiere tiempo, requiere que nosotros oremos, que luego de noche pidamos al Señor que nos dé sabiduría para entender, y vamos a entender mucho más que lo que hablamos acá, y que nos preparemos para ser verdaderos sacerdotes del Señor en el futuro. Puede parecernos raro porque somos miembros nuevos, pero es así. Nosotros actuamos y actuamos en nombre de Él y podemos bendecir, ordenar y hacer cosas dependiendo de nuestra poder ordenar cosas para que se cumplan y el Señor va a hacer que se hagan en virtud del sacerdocio. ¿Hay alguna pregunta, algo que a ustedes les ha resultado raro? Digan tranquilamente. Está todo bien. Ahí vamos entendiendo. A ver, lo vamos a entender y a poquito vamos a ir entendiendo. Ay, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, sigues tú, Eduardo, si quieres. Buenísimo. No, me encanta escuchar y cuando todos opinamos y todos hablamos y compartimos nuestras inquietudes, cuando más se aprende. Por eso me gusta mucho escuchar, porque siempre estamos aprendiendo. Esto no es una cosa que se aprende ahora y ya lo sabemos para siempre. Es un proceso constante de aprendizaje y de recordar cosas. Otra cosa importante que tiene que ver con el sacerdocio es que el sacerdocio se divide con dos partes: sacerdocio arónico y sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico, o el segundo sacerdocio, hay una escritura en Doctrina y Convenio 107 que habla respecto de eso, que dice: el segundo sacerdocio es llamado sacerdocio arónico, porque se le confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del sacerdocio mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. También habla acerca del obispado, que ¿Se puede interrumpir ahí? Tal vez sí. Para ir. Sí. Ahí está. Eduardo nos hablaba del sacerdocio arónico, sacerdocio menor. Dice: ¿qué sacerdocio tienen ustedes hoy en día? José, por ejemplo, tú eres un sacerdocio arónico, eres un presbítero. Abel posee el sacerdocio arónico, es un presbítero. Franco, igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se les ordenó presbítero? ¿Cómo? Vamos a decir, en el sacerdocio arónico son los jóvenes varones, los diáconos, maestros y presbíteros, ¿verdad? Hasta los 17 años están divididos ahí. Pero tratándose de los que son futuros élderes, de los adultos, también se les ordena al sacerdocio arónico. Como presbíteros, pueden hacer todo lo que hace un maestro, un diácono y un presbítero, ¿verdad? Pero como adultos son llamados futuros élderes, porque poseen el sacerdocio arónico en el grado de presbítero, pero son futuros élderes, porque van a ser ordenados prontamente a élderes. Ese es, diríamos, el destino que tienen ustedes al ser presbíteros: prepararse para ser ordenados élderes. ¿Entendemos esto? Sí. ¿Hay alguna pregunta referente a eso? Quedó claro, Sari. Bueno. Perfecto. ¿Hay algo que quiere alguien aclarar al respecto? Puedes continuar, Eduardo, entonces. Gracias. Bien. ¿Quedó claro entonces por qué se llama el sacerdocio de Aarón? Porque fue conferido a Aarón en primera instancia, ¿no?
que era hermano de Moisés, y a toda su descendencia. Y como decíamos recién, es un sacerdocio preparatorio para el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio mayor, que le decimos también sacerdocio mayor. No sé si está bien o mal dicho, pero muchas veces usamos decir el sacerdocio mayor. Es un sacerdocio que está bajo la autoridad del obispo dentro del barrio. El obispo es el presidente del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico. Y tiene la llave para administrar ordenanzas como el bautismo, la Santa Cena y otras cosas dentro del barrio. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Por qué se le llama obispo al obispo? Buena pregunta. Yo no la voy a responder porque si la tiene que responder otro que tenga la oportunidad. Bueno. Franco, ¿tú qué dices? No importa. Y es el principal. Me preguntaste a misa y Te pregunté, ¿qué idea tienes tú? ¿Por qué le decimos obispo al obispo? sabes que no tengo idea. Estaba pensando recién la respuesta, pero no tengo idea. ¿Sabes Nunca que me puse a pensar. cuando se aparta a un obispo, cuando se le ordena obispo, al obispo se le ordena al sacerdote al grado de obispo. Es un grado del sacerdocio arónico, ¿verdad? Obispo, ¿verdad, obispo? ¿Es así? A usted le ordenaron al sacerdocio arónico. Correcto. Porque él es el presidente del sacerdocio arónico en el barrio. Y al ordenarse obispo, lo ordenan, es un grado del sacerdocio, maestro, diácono, maestro, presbítero y obispo. Es, digamos, son cosas que tenemos que saber y no son tan difíciles, pero a veces pensamos que el obispo es obispo porque es el que manda, y no es el que manda. Fue ordenado porque es un grado del sacerdocio. Un oficio es, Adi. Perdón, ahí está, gracias a Mano por corregirme, estaba buscando la palabra y se me había perdido en la juventud. Es un oficio del sacerdocio. Es interesante saber esto. ¿Por qué el obispo fue ordenado obispo? Por eso es, Por el sacerdocio, ¿no? porque es el presidente del sacerdocio arónico del barrio. Claro, en ese caso, el presidente destaca, es el presidente del quórum de élderes y es un sumo sacerdote. Ahí está. Él posee las llaves de ese quórum, por ejemplo. Ajá. Y yo estoy con los arónicos, con el sacerdocio arónico. Pero presido el barrio también, bajo la dirección también del presidente. Ahí está, eso es distinto. Se le ordena al sacerdocio arónico para presidir, pero se le ordena como el presidente del barrio, que es... Exactamente. Pero es para entender algunas cosas que a veces no se nos queda muy clara, ¿verdad? Y, Yo quería preguntar hace mucho. ¿hay alguna pregunta? No. Ahí vamos ahora. Adelante, Eduardo. En la carpeta que les hizo llegar el presidente Rocha, el tercer párrafo, cuarto párrafo que está desde el principio, hay una cantidad de, unas cuantas secciones de doctrinas y convenios, incluso algún capítulo de alma, donde ahí habla mucho acerca, o habla todo acerca del sacerdocio, de la autoridad, del poder del sacerdocio, de los diferentes sacerdocios que hay. Y está muy interesante para tener siempre en cuenta la sesión 13, la sesión 20, la sesión 84, la 107. Ahí en la sesión 107 estaba leyendo mientras hablaba el presidente acerca de esto. El 107.15 dice: el obispado es la presidencia del sacerdocio arónico y posee la llave y la autoridad de este sacerdocio. Otra cosa importante que ninguna persona tiene, dice, ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, es el oficio de obispo,
de poseer la llave del sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Cuando ustedes lean estas escrituras y estas cosas, que tal vez ahora les va a aclarar, puede haberles aclarado un poco más o despertado el interés en saber, que anoten, tengan un cuadernito para preguntar en las próximas clases qué quiere decir, porque es muy importante el que ustedes tengan, el que todos nosotros tengamos claro quiénes somos, qué hacemos y qué vamos a recibir. Vamos a recibir la autoridad de Dios, vamos a actuar en su nombre. Y entonces es bueno saber qué cosas concierne eso, qué encierra eso, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, pero a su vez es una gran bendición que podemos tener los hombres y las esposas también, al ser copartícipes con nosotros, de estar haciendo cosas en el nombre del Señor, ¿verdad? Pueden tomarlo sin lugar a dudas así. Franco se va a ir pronto a la misión. Ustedes casados tienen otra misión, tienen familias, tienen hijos, tienen nietos, para ayudar, para crecer, para bendecir, para ayudarles a desarrollarse. Y sin duda, cada día, de acuerdo a cómo están las condiciones, se necesita que más nosotros ahondemos, estemos preparados en asuntos del Señor y en asuntos del sacerdocio para poder actuar en nuestra casa, en los lugares donde nos encontremos, en los lugares de trabajo, aún con aunque no hablemos, simplemente con nuestra acción y con nuestra forma de ser, podamos enseñar por el ejemplo también lo que somos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, hermanos? Yo sé que sí que hay una cantidad, pero no sé cuál se animan a hacer ustedes. No seas vergonzoso, a ver, pregunta. ¿Alguna pregunta tenés? Somos todos hombres, pregunta tranquilo. Muy bien. Eduardo, no vamos a hacerlo muy largo. Esto, con 5 minutos más lo podemos terminar para que no se haga, no sea una lluvia sobre ustedes de cosas, ¿verdad? Pero sí les pediría que ustedes lean, que profundicen en cada palabra, que la lean con detenimiento. Cuando allá dice las llaves del sacerdocio, vamos a decir cosas generales. ¿Qué son las llaves del sacerdocio? A ver, Eduardo, tú sí que sabes de estas cosas. No. Estoy aprendiendo todavía. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios le dio a los líderes del sacerdocio o a los hombres para poder dirigir su iglesia, para poder llevar adelante, que en definitiva se trata de eso. La autoridad del sacerdocio está en la tierra para poder llevar adelante el propósito de nuestro Padre Celestial, que es lograr la inmortalidad y la vida eterna de todos los hombres. Básicamente el sacerdocio está en la tierra por eso. Y las llaves del sacerdocio son esta autoridad. Son como la llave de la casa. Si tenemos la llave, tenemos la autoridad para poder entrar en la casa. Si no tenemos la llave, no tenemos la autoridad para entrar en la casa. Eso es bueno definirlo. Cuando yo era miembro nuevo, recién bautizado, hablaban de las llaves del sacerdocio y que el obispo tenía las llaves, y yo veía al obispo con un llavero grandote siempre, y yo pensaba que esto era la llave del sacerdocio, pero no eran las llaves. Yo dije, ¿cómo hará para abrir el sacerdocio este hombre con todas esas llaves? Pero era otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias, Adi. La verdad que me encanta, esa anécdota de ustedes me encantan, la verdad. Entonces, es bueno que todos sepamos que las
llaves del sacerdocio, que son llaves espirituales que los líderes reciben, ¿verdad? ¿Para qué? Hace un poco tiempo nomás, siendo presidente de distrito en Rocha, tuvimos una reunión con las autoridades generales y ellos nos recalcaron un concepto, un principio, que dice que las llaves del sacerdocio son para abrir, no son para cerrar. A veces pensamos que el obispo nos va a trancar o que el otro nos va a cerrar. No, siempre las llaves del sacerdocio son para abrirnos posibilidades, para, en lo que fuere, darnos consejos, actuar con la autoridad que se posee, pero para bendecirnos y para ayudarnos a llegar a cosas. Después, lean ustedes sobre las llaves del sacerdocio, lo que significan, quiénes las tienen. Por ejemplo, en el barrio, obispo, ¿usted quisiera decirnos cómo es el tema de las llaves? Bueno, sí, como usando el ejemplo, muy buen ejemplo del hermano García, las llaves lo que hacen es abrir puertas, ¿verdad? Cada líder tiene una llave determinada para una cierta responsabilidad. Por ejemplo, el presidente de quórum posee llaves para presidir el quórum de élderes y de sumos sacerdotes en el barrio. El presidente de diáconos, en este caso, posee llaves también. El presidente de diáconos posee llaves del sacerdocio también para su quórum, y el obispo posee llaves para el barrio. El presidente de estaca posee llaves para la estaca. ¿Tá? Y todas las llaves son para determinada responsabilidad. ¿Está bien allí? Sí, pero no son todos los líderes que tienen llaves. No, por eso nombré los que tienen. El resto no lo tienen. Claro, porque los consejeros del obispo, el presidente está acá, no tienen llaves. Ahí está. O sea que volvemos a lo mismo. Es el presidente de quórum, el presidente de diácono y el obispo. Franco tiene algo para decir algo, lo que dijo la propuesta hoy, y acá sí decía lo que decía Sámano recién, que dice: los consejeros de los líderes de sacerdocio no reciben llaves. Ellos son apartados y se desempeñan en sus llamamientos por la asignación y mediante autoridad delegada. Bien. Ahí está. Entonces, Hay un poco de interferencia, Eduardo, no se escucha muy bien. Escucho ruido, pero no sé de fondo de qué el ruido, si es mío, si es de alguno de ustedes. No sé de qué. vamos a cerrar este tema de las llaves un poquito así, empezando por quién tiene la totalidad de las llaves en la iglesia. Jesucristo. Él es el poseedor de todas las llaves, ¿verdad? Él confiere las llaves sobre quién para dirigir la iglesia. Yendo en escala descendente. Siempre la iglesia, el profeta. Ahí está. Bien. Vamos a definir ese tema también. Los apóstoles tienen todos llaves, tienen todas las mismas llaves. Los 12 apóstoles. Solo uno las ejerce, que es el profeta. Los demás las tienen en calidad, diríamos, de latentes, pero no son, no tienen autoridad para ejercerlas. ¿Verdad? Después siguen los 70, que los 70 reciben autoridad delegada de los apóstoles. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Lo vamos a ampliar un poquito. Entonces después sigue para abajo, podríamos decirlo. Así, el presidente de estaca recibe la totalidad de las llaves de la estaca.
El obispo recibe la totalidad de las llaves de su barrio, y así sucesivamente. Un presidente de quórum de diáconos posee las llaves para ese quórum de diáconos. El presidente del quórum de maestros recibe las llaves para el quórum de maestros de su barrio. Y para los presbíteros, ¿quién tiene las llaves? El obispo. Los presbíteros para los jóvenes, ¿verdad? No hablamos de los futuros élderes, los del grado de presbítero, hasta 18 años. ¿Qué dijiste, Franco? El obispo. El obispo. ¿Y el obispo qué es dentro del quórum de presbítero? El presidente. El obispo es el presidente del quórum de presbíteros. Y ustedes ven, es la diferencia. En los diáconos hay un diácono, un joven presidido. En los maestros hay un joven presidido. En los presbíteros está el obispo que preside. Y tiene asistentes. No se llaman consejeros, se llaman asistentes para que lo ayuden en el orden de trabajar con ese quórum de presbíteros. Tal vez les estamos cargando demasiada información, pero la idea es que ustedes puedan desglosarla, recapacitar, estudiarla y preguntar después. ¿Les ha parecido difícil hasta acá? ¿Cómo? Vamos entendiendo. Esa es la cosa. Vamos a ir entendiendo. ¿Tú tienes algo que agregar, Eduardo? El obispo quiere decir algo y después me gustaría agregar un comentario. ¿Obispo? Bueno, dato No, adelante tú. No, con respecto a esto que hablábamos recién, las personas que poseen llave dentro del sacerdocio significa que tienen el derecho a presidir o a dirigir parte de la iglesia en diferentes puntos, en diferentes jurisdicciones, digámoslo así. El profeta en general, el presidente del área, uno de los 70 presidentes de área dentro de Sudamérica, el obispo dentro del barrio y dentro del sacerdocio arónico, el presidente del quórum dentro del quórum, y así sucesivamente con los diferentes llamamientos. Personalmente yo considero el sacerdocio también como una llave importante, porque aunque no tengamos un llamamiento dentro de la iglesia, si tenemos la autoridad del sacerdocio, tenemos la llave de recibir bendiciones. Tenemos la llave de poder dar bendiciones de salud a nuestra familia, de dar bendiciones de consuelo a nuestros hijos, de dar bendiciones de diferente índole a nuestros familiares. Y también, como decíamos hoy, es una llave que abre puertas. En este caso, a mi entender, y es como así lo veo yo, abre puertas a bendiciones espirituales, a bendiciones temporales dentro de nuestra vida. No sé si están de acuerdo con esto. Correctísimo. Correctísimo. Obispo, ¿usted quería decir algo? Sí, importante también agradecer por esta capacitación, agradecerle al presidente Quórum, agradecerle a Eduardo, que es quien hace toda la comunicación, y a los que están presentes también. Pueden hacer las preguntas que ustedes deseen. Mi teléfono lo tienen, hermano Leites, hermano Delgado, Franco Delfino. Me encanta esta instancia porque también me ayuda a aprender y a recordar y a meditar también en cuanto a las cosas que estamos tratando de enseñarles. Pero también sepa que el sacerdocio, hermano Leite y hermano Delgado, depende mucho de a quienes tienen a su lado y no están en la pantalla. Allí escuché la participación de la hermana, creo que es la esposa del hermano Delgado, tal vez. Ahí está. Hermanas, ahí está. Me dirijo también un poquito a ellas. Ustedes tienen un papel importantísimo dentro del plan del Señor. El Señor
nos ha bendecido como sacerdotes con la ayuda idónea. Y en la medida que seamos humildes para escucharles, para recibir de ustedes ministración, consuelo e instrucción, nosotros vamos a ser un mejor poseedor del sacerdocio de Dios y por lo tanto tendremos mayor poder también sobre aquellas cosas que el Señor dispone sobre nosotros. Entonces, cuán importante es que la hermana habla acerca del sacerdocio, del poder y autoridad. ¿Está bien? Es importante que la hermana sepa para como ayuda idónea pueda ayudarnos a ser mejores. Pueda ayudarnos a entender, porque muchas veces andamos corriendo en el trajín del día, tratando de resolver y de proveer, y las hermanas tienen esa capacidad de, con un abrazo, una caricia y una palabra suave, de recordarnos que somos hombres de Dios y que somos sacerdotes y que tenemos el poder de Dios para bendecir a los demás, y a veces se nos olvida. Entonces, las hermanas muchas veces, después de un día ajetreado, un día cansado, un día de dificultades, nos solicitan una bendición. Nos solicitan una bendición para algunos de nuestros hijos, o nos agregan alguna escritura, y eso ayuda muchísimo al poseedor del sacerdocio. Nosotros no somos el sacerdocio, somos poseedores del sacerdocio, somos hombres con debilidades y hombres con mucho para desarrollar, mucho potencial. Así que, hermanas, siempre que puedan participar, me encantó escucharla ahí, es la primera vez que tengo una capacitación de sacerdocio y escucho a una hermana. Hermanas, siempre que puedan, ayuden a sus esposos. Con el amor de Dios, oren primero al Señor, busquen las palabras adecuadas y ayúdennos. Porque ustedes fueron llamadas para eso. Están al lado del poseedor del sacerdocio que tienen al lado. No están ni detrás ni delante. ¿Está bien, hermanas? Espero que si me pudieron escuchar, que lo mediten, y si no me pudieron escuchar, que sus esposos puedan comentarles. Cuando, cortito y ya para terminar, para ser obediente también a mi presidente de quórum, a quien respeto mucho y quiero mucho también, yo volví desde muy, muy adulto ya a la capilla. En el 2008 tenía aproximadamente 27, 28, 29 años, creo. Y para mí era todo nuevo. Y de repente sentí deseos de volver a la iglesia y bueno, y de a poquito fui volviendo. Y llegado el momento, me preparé para recibir el sacerdocio. Y recuerdo en aquel tiempo los aceiteros, yo tenía un deseo muy grande de dar bendiciones. A mí me encantaba la posibilidad de que pudiera ejercer ese poder de Dios y sanar a las personas. Es algo que a mí en lo personal me llama mucho en el corazón. Pero recibí el sacerdocio, llené mi aceitero de aceite y no tenía nadie que me diera una bendición. Entonces, en un momento digo, pero yo pensé que esto iban a llover los pedidos, hermanos Zambuja, por favor, me da una bendición de sacerdocio. Entonces me veía a mí ya colocando las gotitas y pronunciando las santas palabras, ¿verdad? Pero no sucedía. Mi deseo estaba ferviente siempre y no sucedía. Y no sucedía. En un momento estaba trabajando en uno de los jardines y un ave golpeó uno de los ventanales de una piscina climatizada. Y créanme que mi deseo era tan grande de poder aliviar a esa ave que estaba con el cuello quebrado y salía borbollones de sangre de su boca. Recuerdo haberla puesto en mis manos y haberle dado una bendición. Y para mí fue una prueba de que realmente el sacerdocio funciona. Y sentí después claramente que yo necesitaba de esa prueba. Necesitaba tener un testimonio de que era real. Esa ave se paró en mis manos y ya no le salía sangre de su boca. Se reincorporó, abrió las alas y voló.
me senté en un tronco, recuerdo, y le di gracias al Señor. Porque me había dado la oportunidad de recibir un testimonio. De que si eso me preparó, y por eso les digo que el poder, después nació mi pequeña siendo prematura, con un añito, con 6 meses y medio y 1 kilito de peso, y teníamos terror con mi esposa de que subiera la temperatura, porque daría convulsiones y nosotros no sabríamos cómo tratarla. Y recuerdo las palabras de mi consejero, de quien fue mi consejero, después que me dijo que yo tenía poder y autoridad de Dios para mandar. Y recuerdo que volaba de fiebre Camila. Y en ese momento mi esposa me dice, dale una bendición de salud. Y pude sentir la fe de ella en esa bendición. Y al darle la bendición mandé que la fiebre cesara. Y la fiebre la abandonó. O sea, le tomó la fiebre y había vuelto a la normalidad y teníamos a nuestra pequeña bien y sonriente y feliz. Les cuento esto porque es real. Ese es mi testimonio. Y hice todo lo posible para conseguirlo y es mío. Pero testifico que Jesucristo vive, que su poder y autoridad son reales, que Él posee todas las llaves, que Él es mi Salvador y mi Redentor. Y que si confían en Él, no tienen por qué temer, porque a través de ustedes va a hacer grandes milagros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, obispo, por sus palabras, por sus enseñanzas, por su testimonio, por estar con nosotros también, que es muy importante en esta reunión. Gracias a todos los hermanos que participaron y a las hermanas también. Estamos infinitamente agradecidos por haber podido tener esta pequeña reunión, que ha sido tal vez un poco difusa, que tal vez no nos quedó muchas cosas en claro, pero en la medida que nosotros oremos y busquemos sabiduría, se van a aclarar muchas cosas en nuestra mente que tal vez hoy fueron dichas y otras que no fueron, y que vendrán a nuestra mente por revelación. Yo sé que es así, que nosotros nos preparamos día a día, momento a momento, haciendo pequeñas cosas, pero siendo constantes en permanecer siempre fieles al Señor y tratando de trabajar, actuar para Él y en su nombre. Gracias por estar todos. Les invitamos para el próximo miércoles, después lo combinamos, pero si a ustedes les parece, el próximo miércoles a la misma hora tenemos una pequeña clase, un tiempito así, para continuar con estas cosas, para ir desglosando situaciones que nos ayuden a prepararnos mejor para recibir esas y otras cosas tal vez, sin duda nos van a ayudar a tener testimonio, a fortalecer nuestra fe y a crecer. Pero otra cosa que les quiero pedir para terminar ya, es que no se sientan en una escala como que son los de abajo y los otros son los de arriba. En la iglesia somos todos iguales, pertenecemos a la iglesia y pertenecemos al sacerdocio y estamos juntos para crecer unos y otros. Y unos saben más, otros saben menos, y ninguno sabe todo. Quiere decir que todos podemos aprender de todas cosas para crecer y para poder fortalecernos. Así que no se sientan en una escala jerárquica como inferiores, siéntanse unidos. Sé que el Señor confía en este grupo de hombres para que sean realmente fuertes líderes en este barrio y sé que lo van a hacer. Todo requiere tiempo, preparación y fe, pero lo vamos a lograr. Y lo testifico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la clase, Eduardo. Gracias a todos. José, si quiere ofrecer la última oración. ¿Te animas? Tú que siempre peleas por dar la oración, José. ¿Te anima? Habla lo que sienta. O si no, dila. ¿Qué sienta? No.
Dylan. Dylan. Tienen que acercarse al micrófono del celular o de la computadora, si no, no se oye. Sí, ¿Se escucha? ¿me escucha? Rocha, ¿quién da la oración? José. Abel. José. Bueno, no sé. José, ¿la puedes dar o te animas o no? ¿Eh? Sí, la doy. Bueno, adelante. Padre Celestial, te doy gracias por esta reunión, por ir aprendiendo paso a paso. Gracias por dar la oportunidad de ir aprendiendo más de él. Gracias por los hermanos que se tomaron su tiempo de estar enseñándonos a nosotros. Y dejo esto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, José. Muy bien. Muy bien, José. Muchas Gracias gracias. a todos Muchas por gracias. participar en esta hermosa reunión. Si tienen dudas, consultas, preguntas, lo que sea, en la próxima clase anótenlas y las podemos contestar entre todos. Como dijo el presidente, hoy no hay respuestas erróneas, simplemente hay que perder el miedo a preguntar y averiguar. Cualquier cosa que quieras saber, me pregunta, Eduardo. Sámano, que está al tanto de todo ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos. Abrazo, gente, que anden bien.